Evolucionan los enfoques del 12º paso. Cuando View dejó Akron a finales de agosto de 1935, había 4 miembros. Posiblemente 5 contando a Phil, que pudo haber estado en el proceso de secado. Desde ese otoño hasta la primavera, View ayudó en Nueva York, entre otros, a Hank P. y a Fitz M. a lograr la sobriedad. Hizo una breve visita a Akron en abril de 1936, escribiéndole a Liz que ahí había pasado el fin de semana, y que estaba muy feliz por todo lo que ahí sucede. Bob, Anne y Henrietta Seiberling han estado trabajando duro con esos hombres, y con un éxito realmente maravilloso. Hay convivencias muy alegres, por turnos, en las casas de Bob, de Henrietta y de los Williams. En septiembre de 1936 hubo otra visita, siento la llegada de View, un pretexto para una fiesta casera, que fue muy agradable, escribió él. Anne, Bob y Henrietta han hecho una gran labor. Hay varias caras nuevas desde la primavera. En febrero de 1937 se hizo otro recuento y había en Akron 7 miembros más, para un total de 12. La mitad de estos tenían o tendrían alguna clase de recaída, y cuando menos uno de ellos nunca tendría realmente éxito en el programa de AA. Después de ella. Sin embargo, para la mayoría fue la recaída lo que los convenció. Por cierto que si tomamos la fecha del último trago del Dr. Bob como la de la fundación de AA, su episodio en Atlantic City no cuenta como una recaída. Él, no obstante, lo consideró como una recaída. Hubo docenas más que conocieron el programa antes de febrero de 1937. Algunos tuvieron éxito por cierto tiempo, luego se fueron alejando, varios regresaron y otros murieron. Algunos más, como Lil, pueden haber encontrado otro camino. Durante este periodo, el Dr. Bob y los primeros miembros ensayaron con los nuevos prospectos un procedimiento que al principio era muy rígido pero que se fue volviendo cada vez más flexible y abierto conforme pasaron los meses y los años. Para empezar, estaba la entrevista con la esposa, lo cual continuó hasta los primeros años de la década de 1940. Uno de los primeros miembros recordó que el Dr. Bob preguntó a su esposa, ¿quiere su esposo dejar de beber, o solo está molesto? ¿Ha llegado hasta el final del camino? Luego el Dr. Bob le dijo al hombre mismo, si estás perfectamente seguro de que quieres dejar de beber en verdad, si lo estás tomando seriamente, si lo que deseas no es más que solo ponerte bien para así poder volver a beber en alguna fecha futura, puedes ser liberado. En Cleveland o en Akron, sencillamente tú no podías entrar en AA. En la forma en que allí puedes, dijo Clarence S., de Cleveland, uno de aquellos primeros miembros. Tenías que estar apadrinado. Llamaba a la esposa y yo iba a verla a ella. Primero, le contaba mi historia. Y quería averiguar varias cosas acerca del prospecto y de sus relaciones con ella. ¿Es crónico o periódico? Entonces yo sabía cómo acercármelo, pensaba cómo llegar hasta él, podía establecer para él alguna clase de trampa. Tenía que trabajar mucho contra la mala suerte. No sabíamos nada acerca de un programa de atracción, dijo Warren C. Hablando de los días, del agotador trabajo del Paso 12 en Cleveland en el otoño de 1939. Llamábamos por teléfono a la esposa, o íbamos a verla, obteníamos todos los antecedentes que podíamos sobre esta persona, en dónde trabajaba, qué clase de trabajo tenía, inclusive podíamos ir a hablar con el jefe, porque a su jefe le interesaba su bebida. Cuando íbamos y nos sentábamos a hablar con este individuo, sabíamos todo respecto a él. En la mayoría de los casos, cuando les hablabas, ellos querían hacer algo al respecto, dijo Warren. En aquellos días teníamos un gran entusiasmo, una dedicación que vendía este programa, transmitíamos al individuo la forma en que lo sentíamos. Cuando terminábamos de hablar, la mayor parte de ellos, al menos quería probar. Pero no todos, añadió, yo fui echado a patadas de lagunas de las mejores casas. De este pueblo de valientes. ¿Qué? ¿Yo un alcohólico? Lárguense con la música a otra parte. Enseguida de este interrogatorio preliminar, el nuevo prospecto era hospitalizado y desneblinizado. Recordando el pasado, algunos miembros recordaron cómo se les fue reduciendo gradualmente la dosis de whisky. Otros no recuerdan mucho de casi probablemente, porque ellos habían tenido demasiada neblina, en tanto que la condición de algunos no había requerido ningún tratamiento especial, aunque de todas maneras fueron hospitalizados. Cuando el recién llegado estaba lo suficientemente bien, todos los miembros que había en la ciudad lo visitaban diariamente, 3 o 4, en los inicios, 20 o más algunos años después. Había un compartimiento de la experiencia, con la esperanza de que el prospecto se identificara al mismo tiempo el doctor. Bob explicaba sin rodeos los hechos médicos en lenguaje común y entonces se le decía al paciente que su decisión tenía que tomarla él. Si el recién llegado estaba de acuerdo en seguir adelante,
se le ponía como requisito que admitiera que era impotente ante el alcohol, y luego que rindiera su voluntad ante Dios, en presencia de uno o más de los otros miembros. En tanto que el énfasis sobre esto era muy fuerte, los primeros miembros están de acuerdo en que Bob les presentaba a Dios como un Dios de amor que estaba interesado en sus vidas individuales. Paul S., que después de tener unas pocas dificultades se iba a convertir en uno de los más activos e influyentes de los primeros AAs de Akron, conoció por primera vez al Dr. Bob en enero de 1936 y lo consideró entonces como una persona estricta y repugnante. Tuve la impresión de que él sabía lo que yo estaba pensando y después me di cuenta de que sí lo sabía, dijo Paul en una conversación con Bill Wilson. No tuvo confianza en mí durante algunos meses, sabía que lo estaba engañando. El documento. Smith adquirió el hábito de pasar a nuestra casa a tomar café después de salir del consultorio los martes y jueves, dijo Paul. Al principio su tema fue la honestidad y después de varias visitas, sugirió que dejara de engañarme a mí mismo. Entonces nuestro tema se cambió a la fe en Dios. En aquellos días rezábamos mucho juntos y reposadamente comenzó a leer las Escrituras y a discutir un enfoque práctico para aplicarlas en nuestras vidas, dijo él. Justo un año después, en febrero de 1937, Paul S. Ser visto con gente como S.A., dijo Dick S. Pero que podía contar con que yo pagaría las deudas de Paul ni eso le evitaba beber. J. D. H., que llegó a Alcohólicos Anónimos en septiembre de 1936, recordó que se hicieron cargo de él los 9 o 10 que me precedieron. J. D. Había conocido al doctor Bob y había oído de su loca idea acerca del problema de la bebida. Él era un vermontiano y yo era un sureño, y para mí, él tenía ese tipo norteño de actitud. Profesional, brusco y grosero, pero posteriormente, después de que me contó su historia, supe que esa era solo su manera de hablar. Era tremendo hablando en términos que no eran los correctos, vulgares o de doble sentido. Solía llamarme Abercrombie, ¿por qué? No lo sé. Llamaba y me decía, trae aquí a tu muchacha, refiriéndose a mi esposa. Tenía un vocabulario peculiar, pero que era maravilloso, era un hombre educado, pero algunas de sus palabrejas eran de las que no se suele oír que las usen las personas comunes. Sin embargo, Smithy hizo notar que aunque su padre usaba una gran cantidad de palabrotas, no blasfemaba, ni siquiera cuando se golpeaba el pulgar con un martillo. Maldita sea. Fue lo más fuerte que le oí decir. Aunque J. D. también había oído hablar acerca de la curación, fue su esposa la que buscó ayuda para él, como entonces, era la realidad en la mayor parte de los casos, el marido ni siquiera lo sabía o no tenía nada que decir al respecto. Ella llamó a la casa del doctor Bob, era un lunes en que estaba jugando al bridge en el City Club, así que Smithy y Bill Wilson, que estaba de visita, fueron por ella y la llevaron a ver al doctor Bob. Fue la primera vez en toda su vida que salía sola con dos hombres extraños sin saber a dónde iba, dijo J. D. Pero estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudarme en esta situación de la bebida. Al día siguiente, su esposa le dio a beber alguna cosa y logró que estuviera de acuerdo en ver al doctor Bob el miércoles. Pero para entonces tenía que estar completamente abstemio. Fuimos a ver al doctor Bob a su consultorio y me platicó de sus días de bebedor. Recordó J. D. Entonces nos fuimos en el coche a su casa en Ardmore, en donde conocí a Ernie Oyude, Harold G. y Paul S. Entonces ellos me pasearon en coche por la ciudad, prácticamente todo el día, sin ningún alimento, hablándome acerca de pertenecer seco. Pero nadie me decía cómo. J. D., uno de los pocos que no fueron hospitalizados, fue invitado a asistir esa noche a la reunión en casa de T. Henry. Conocí a otros 7 hombres que tenían un problema de bebida, además del doctor Bob y Bill Wilson. Todos contaron sus historias y decidí que podía haber esperanza para mí. Me senté bajo una lámpara de jugar al bridge con el resto de la reunión enfrente de mí. Mi esposa me contó que durante toda la noche, me senté ahí con una sonrisa de tonto, como la de Calvin Coolidge, pero yo estaba avergonzado, sabes, entre extraños. Después de la reunión, Bill me habló durante unos 30 minutos y los otros muchachos también vinieron y me hablaron, luego tomamos café en la cocina. Al día siguiente, llamé a algunos de esos individuos y esa noche 2 de ellos me llevaron a la casa. Cuando llegué por primera vez al grupo, parecía tal como si viviéramos juntos, yo, Paul S. y Harold G. Íbamos de casa en casa durante el día y terminábamos todas las noches yendo a un lugar, la casa de Bob Smith. A J. D. No se le permitió hacer o decir algo cuando visitaron a nuevos prospectos.
Yo estaba escuchando, aprendiendo y siendo enseñado, recordó. Finalmente, se le permitió hablar a un prospecto después de que ya todos habían visto al hombre. Solíamos tener una historia casi esquematizada, recordó J. D. Era el mejor de nosotros para hablarle al nuevo hombre. Queríamos impactarlo con el individuo apropiado y teníamos que hablarle sobre la parte espiritual del programa. Documento golpeaba primero con los hechos médicos. Describía el resbalón que yo había tenido como recaída, por ejemplo, tal como la de un diabético que se mete en un carrusel de comer dulces. También enfatizaba que era una enfermedad mortal y que la única manera en que un hombre podía recuperarse de ella, menos o más bien, no morir de ella para empezar, era no tomar un solo trago. Esta era la base de todo y por turnos lo machacábamos uno tras otro, después empezábamos con la parte espiritual. Un buen número de miembros que se unieron a... Desde entonces y a lo largo de los años 40 recordaron que el doctor Bob usaba la analogía del azúcar en los diabéticos para explicar el alcoholismo a los nuevos prospectos, mientras que otros recordaron que lo describía como una alergia. Cuando pregunté al doctor Bob cómo evolucionó su forma de pensar sobre el alcoholismo, dijo un miembro, respondió, si tú eres alérgico a las fresas, no las comes. ¿O lo haces? Bueno, un alcohólico es alérgico al alcohol. Y su cuerpo precisamente no lo maneja. Eso es lo que estoy intentando hacerles ver a estos individuos, que están realmente bebiendo veneno, porque sus sistemas orgánicos no lo tolerarán más, y agregó, una vez que te sensibilizas a algo, ya, no hay manera de que lo puedas manejar de ahí en adelante. J. D. Observó, discutíamos a los nuevos prospectos y también la forma en que podíamos ayudar a otros que ya estaban en el grupo podían encontrarse al borde de una recaída. Tratábamos de anticiparnos a aquellas. Por ejemplo, Bob dijo una noche que debíamos ir allá y ver a este individuo, que estaba blasfemando mucho, que había faltado a una o dos juntas y que estaba justo a punto de madurar para una recaída. Hablábamos sobre cómo conseguir más miembros y cómo manejarlos y luego sobre los errores que habíamos cometido al narrar nuestras historias. No titubeábamos en criticarnos los unos a los otros. Nos sugeríamos dejar de usar ciertas palabras y añadir otras con objeto de hacer una plática más eficaz. Eso hizo de nosotros un montón de psicólogos amateurs y de oradores de sobremesa. Durante este periodo, recordó J. D., yo veía al doctor Bob todos los días de la semana, ya fuera en su consultorio o en su casa. Iba ahí 4 o 5 veces a la semana, durante el día y por la noche terminaba yendo ahí. Llegaba a ir a su casa, por la mañana, la abría y entraba, dijo J. D. Nadie estaba levantado, simplemente me iba a la cocina y ponía a funcionar la cafetera. Alguien gritaba. ¿Quién está abajo? Pensando que pudiera ser un borracho que se había pasado ahí la noche. Anne nunca sabía quién podría estar acostado en el sofá de su sala, cuando ella se levantaba por la mañana. Era una mujer dulce, del tipo maternal, a la que no puedes evitar amar. No sé. Preocupaba mucho por las modas, ya que si quería ir a algún lugar, iba, yo fuera que tuviera o no un vestido nuevo con el cual ir. Tomaba un sombrero, sin fijarse si tenía 5 o 10 años, se lo ponía e iba. Yo le oí decir que solo tenía un par de medias. Hay una cosa por la que estoy agradecido, continuó J. D. El doctor Bob y Anne habían planeado ir a Vermont 2 días antes de que yo llegara al grupo, pero Anne se despertó a medianoche y sintió que no debían ir, que se les necesitaría aquí. Dorothy S. M., cuyo primer esposo fue Clarence S., narró una historia similar. Dijo que Anne tenía un profundo sentido de creer en su guía y cuando le llegaba la idea de que algo iba a suceder o de que algo estaba correcto, no había nada que la hiciera cambiar de opinión. Dijo Dorothy, ay. Yo estaba ahí pasando la noche con ella y todos íbamos a ir a un picnic el domingo. Anne anunció con firmeza que no iba, algo le dijo que no era lo correcto. Como era de esperarse, sobre las 5 de la madrugada llamaron de Detroit acerca de un hombre que querían mandar. Y así esperamos a que llegara el pequeño archivo T. Permaneció casi un año con los Smith, porque estaba demasiado débil, demasiado frágil para obtener un empleo. Posteriormente fue quien inició el grupo de Detroit. Así que ese fue un caso en el que funcionó realmente la guía de Anne. Años después, Archie T. dijo que yo he sido sacado de la calle y alimentado por Anne Smith para que reviviera. No solo no tenía ni trabajo, sino que además estaba demasiado enfermo para poder salir de la casa, durante el día, a cazar un trabajo. Tan grande fue el amor que me tuvo Anne y tan inagotable su paciencia conmigo, tan comprensiva la forma en que me trató que 10 meses después salí hecho un hombre nuevo, porque quizá tenía sembradas en mí algunas semillas de ese amor. Su amor para cada uno de los demás y para sus 2 hijos era de una naturaleza
tal que impregnaba la casa, y si uno vivía en esa casa, y tenía buena disposición, el mismo amor estaba destinado a metérsele a uno dentro de la piel. En los 10 meses que viví en su casa, dijo Archie, los jóvenes Bob y Susie me trataron exactamente como otro miembro de la familia. Nunca ninguno de esos dos muchachos, ni siquiera por un solo instante, hizo o dijo algo que me hiciera sentir un extraño a la familia. Anne me permitía estar en cualquier parte de la casa, sin ninguna interferencia. Entender las cosas de acuerdo a mi modo de pensar, sabiendo, con una sabiduría que no es concedida a muchos, que de esa manera, aprendía y aplicaba en mi vida diaria lo que iba aprendiendo. Durante muchos años, Archie encontró muy difícil contar la historia a cualquiera. Finalmente, en su 10º aniversario, en 1948, de regreso en Detroit, estaba presentando a Anne ante 1500 personas cuando se dio cuenta de que tenía que compartir la historia con los demás. El aniversario de Archie fue también la ocasión en que el Dr. Bob dio su última plática extensa, de la que este libro ha tomado numerosas citas. Cuando llegué a Akron, tenía un aspecto que daba lástima, completamente acabado física, mental y emocionalmente, dijo Archie. Estaba tan quebrantado que no quedaba mucho de él, corroboró Smithy. Pensamos que era algo así como un idiota. Archie recuerda haber pensado, ¿cómo voy a poder salir de aquí y ganarme la vida? ¿Qué pensarán de mí los Smith, que estoy simplemente sentado sin hacer nada? ¿Podré juntar la suficiente energía para aparentar que me regreso a Detroit, y después, una vez lejos de ellos, suicidarme? Nunca dije una palabra a nadie de lo que estaba pensando. Siempre fui un pájaro. Muy callado, sin embargo, Anne leyó mis pensamientos, inesperadamente, me dijo. Archie, Bob y yo queremos que sepas que en tanto tengamos un hogar, ese hogar también será el tuyo. Yo no sé qué fue lo que dije o hice, en ese momento crítico, pero sé que desapareció todo el peso de la depresión o del miedo. Rara vez se le ha dado a alguien un bienestar tan grande con esas palabras tan sencillas. Bob recordó que él, también, pasó mucho tiempo con Anne. Ella tenía una manera tranquila, suave, de hacerlo sentir a uno en casa. Compartí con ella una buena cantidad de los problemas de mi vida. Ella leía la Biblia, y platicaba conmigo. También ella intentaba conservar las cosas sencillas. Le conté que yo estaba nervioso y desmoralizado. Me dio un par de frases para decirlas siempre que me encontrara desanimado o confuso o frustrado. Recuerdo una de ellas, Dios es amor. Y yo la usaba en los momentos oportunos. Bobé se había encontrado a Polese en el mostrador de una cafetería a principios de 1937. Paul, que para entonces llevaba 6 meses de haber salido del sitio hospital, tenía un nuevo sombrero de fieltro y una cajetilla de Lucky Strike, recordó Bob. Si quieres saber más acerca de por qué estoy bien vestido y con buen aspecto, ven a mi oficina mañana y te lo diré, dijo Paul. La cosa era todo un misterio, dijo Bob. Cuando la gente llegó después al hospital a verme, no me dijeron cómo permanecer sobrio. Durante 7 días solo me contaron las historias de cómo bebían. Me presenté en la oficina de Paul, y me habló sobre este programa del escuadrón alcohólico del grupo Oxford. Luego me llevó a ver al doctor Bob, que estaba resfriado en su casa. Estaba reposando en un sofá, cubierto con una manta. Me miró. Yo tenía solo 32 años, y estaba temblando tanto, que no podía sostener nada. Recuerdo cómo traté de esconder mis manos. Eres muy joven, dijo. No sé si podrás lograrlo. Entonces dijo, no tengo ni tiempo ni fuerzas que desperdiciar en esto a menos que sí lo estés tomando en serio. Después de eso, me dijo que yo tenía frente a mí 3 cosas, la muerte, el manicomio o la penitenciaría si yo no dejaba de beber. Eso se lo decía inmediatamente a cualquiera que llegara a hablarle. Y tú tenías que decidir justo en ese momento, si es que lo estabas o no lo estabas tomando en serio. El doctor Bob dijo que no había ninguna duda respecto a si yo era un alcohólico, de que necesitaba ayuda, o si no yo no estaría ahí. Dijo que yo estaba constituido químicamente de una manera diferente al individuo promedio, que yo era alérgico al alcohol. No tocó el ángulo espiritual. Me fue presentado sobre la base de la fraternidad y de lo que después llamó psicología moral. Habló conmigo durante 3 horas, y me convenció para que fuera al hospital e hiciera la prueba. Le dije que no tenía ningún dinero, pero me dije que sí sería atendido. Tuve. Aparentemente, ellos lo pusieron a la cuenta a crédito. Posteriormente, Alcohólicos Anónimos salió del sitio hospital a causa de problemas de dinero. Pero yo pagué mi cuenta cuando conseguí trabajo, sentí que era responsable moralmente. Disfruté a aquellos hombres que venían a verme. El doctor Bob venía cuando menos una vez al día. La última cosa que hice en el hospital fue una rendición, cosa que yo creo que era muy importante.
Tenías que ponerte de rodillas junto con otra persona, rezando y compartiendo en voz alta. Sabes, en el primer borrador de los 12 pasos, la gente tenía que estar de rodillas cuando se rendía. Pero los demás borrachos hicieron que Bill lo quitara. Una vez que fue dado de alta en el hospital, Bobé mantuvo contacto diario con otros miembros. El miércoles era la reunión formal, pero nos juntábamos todas las noches, dijo. Estábamos fuertemente asustados. Habíamos perdido todo y teníamos miedo de beber, y nada había funcionado antes y no siempre estábamos seguros de que esto lo hiciera. El día se iniciaba usualmente en casa del doctor Smith por la mañana, recordó Bob. En esa época él estaba tratando de abrirse paso nuevamente en el hospital, y su práctica no le ocupaba mucho tiempo. La cafetera siempre estaba funcionando y a cualquier hora había alguien ahí. Documento era exactamente como nosotros. Posteriormente, cuando fue sometido más presión, podías darte cuenta de que se absorbía más en sí mismo. Pero entonces era uno de los muchachos y por lo tanto libre en su conversación. Cuando llegaba al hospital, te decía, hazme un lugar. Estoy tan cansado como tú, encendía un cigarrillo y decía, bueno, he aquí otro clavo para mi ataúd. Los llamaba clavos del ataúd. El doctor Bob era un hombre prominente en Akron. Todos lo conocían. Cuando él dejó de beber, la gente le preguntaba, ¿cómo es ese club de no beber licor que tienes ahí? Es una fraternidad cristiana, les respondía. Eso era porque iniciábamos las juntas con una oración y así las terminábamos también. El primer contratiempo que recuerdo fue el de Bill J. Era un vendedor y fue a Cincinnati, tuvo el suficiente sentido común para llamar. Entre todos nos cooperamos, y mandamos a Rodhead a buscarlo. Tiene que habernos costado 10 o 20 dólares. Eso era entonces mucho dinero y él encontró a Bill borracho en el hotel. Pero el dinero no era lo importante, dijo Bobé. Recuerdo que yo me quejé de que no tenía trabajo, y Paul dijo, si tienes un empleo, estás empleado en permanecer sobrio y trabajar en este programa, ese es en sí mismo un empleo de tiempo completo. Bill H., que llegó al programa en septiembre de 1937, recordó cuál fue su primera impresión del doctor Bob cuando lo conoció en el hospital. Yo sencillamente reposaba allí y disfrutaba la conversación. Venía todos los días. Decía, por mí mismo no soy nada. Intenté tener alguna humildad como la que vi en él y Annie. La cerradura de la puerta de su casa estaba siempre abierta, y siempre había ahí una gran cafetera llena de café negro en su pequeña cocina y este estaba realmente fuerte, como lo puede recordar cualquiera de los que lo disfrutaron. Una de las esposas más difíciles de convencer fue Annabella C., probablemente porque su esposo, Wally, había llevado a su casa a un miembro de AA que había conocido en un bar. Era Paul S., quien había sido dado de alta a principios de 1936. Paul le dijo a ella que si quería que Wally dejara de beber hablara con el doctor Smith. Naturalmente ella estaba bastante escéptica y entonces su propio doctor, que tenía su consultorio en el mismo edificio que el doctor Bob, le dijo, algunos pisos más abajo hay aquí un doctor Smith que parece tener un tratamiento para la gente que bebe demasiado. Bajaron a verlo, pero no estaba ahí. Finalmente, el ministro J. C. Ured consiguió a una mujer para que hablara con Annabelle y entonces le hicieron una cita con el doctor Bob y esto fue más de un año después, en el verano de 1937. Fui ahí y hablé con el doctor Smith durante unas 2 horas y aún así tenía muchas dudas, recordó Annabelle. ¿Cree usted que exista alguna esperanza para Wally? Le pregunté. Dio un puñetazo sobre el escritorio y dijo. Después de todo lo que le he dicho, ¿todavía tiene dudas? Y yo le dijo, claro que sí. Usted no conoce a mi Wally. ¿Se convencería usted si yo llamara a unos 15 o 20 hombres y ellos estuvieran aquí en media hora, de hombres que tienen el mismo problema que su esposo? ¿La convencería eso? No, no me convencería, dije. Bueno, trate de traerlo aquí el sábado, dijo el doctor Bob. Me ocuparé de que venga aquí. No quiero que usted se ocupe de que venga aquí. Quiero que él lo haga estando en uso de sus facultades, no borracho. Y quiero que él quiera venir. Posteriormente, Documento me llamó y dijo, bueno, el muchachote estuvo aquí a verme y creo que le interesa, pero no se sorprenda si llega a la casa tomado. Le dije muchas cosas para que las pensara, pero yo me voy de vacaciones. Si él recapacita y quiere que se le ayude, lo podemos meter al hospital cuando yo regrese. Wally siguió bebiendo hasta que regresó el doctor Bob 2 semanas después. Entonces Wally se internó en el hospital. Se veía diferente cuando salió, y pensé que quizá esto sí funcionaba. Mientras tanto, el doctor Bob llamó a Maybelle L., esposa de Tom, y le dijo,
Ocúpate de esa dama Annabelle, o su esposo estará borracho antes de 2 horas, después de haber salido del hospital. Por esto puedes ver cómo era yo, dijo Annabelle. Ella me llamó y me pidió que la acompañara. Yo estaba enlatando duraznos y no podía ser interrumpida, me dijo. ¿Qué es más importante, los duraznos o su esposo? Bueno, si quieres saberlo, los duraznos, respondí. Pero de cualquier manera la acompañé. Y yo no tenía ahí más que unos pocos minutos cuando llegaron Documento y Anne. No podía ceder, dijo Annabelle. Maybelle me llevó escaleras arriba, y yo le volqué lo que había en mi corazón. ¿Por qué simplemente no te rindes ante Dios? Respecto a él, dijo. Desentiéndete y déjaselo a Dios. Esa noche, no podía dormir, y de pronto dije en voz alta, muy bien, Dios, yo no puedo hacer nada. Quizá tú puedes. Tú puedes ocuparte de él. Sentí tal paz, que me dormí inmediatamente. Entonces Anne Smith me cobijó bajo sus alas. Me platicó muchas cosas y me llamaba todos los días. Vi que Wally se iba interesando, él ya era diferente. Empecé a estudiar y ya sabes, a mí me ha hecho tanto bien como el que le ha hecho a Wally. Fui a las reuniones y toda esta gente era amistosa. Se hablaban por su nombre de pila, que en México equivale a tutearse, y estaban en contacto unos con otros y se hacían cargo de los nuevos conforme iban llegando. Las mujeres nos reuníamos y hablábamos y abríamos nuestros corazones con todo lo que habíamos encerrado en ellos durante tanto tiempo. Annabelle recordó que algunas veces las mujeres tenían en casa de té. Henry discusiones aparte, pero no con demasiada frecuencia. Y otras veces se reunían en casa de los Smith. Recordando con Bill Wilson aquellos días, Annabelle también hizo notar que Wally y ella habían leído mucho acerca de las reuniones del grupo Oxford que se efectuaban en el Hotel Mayflower, y no fue sino tiempo después cuando se dieron cuenta de que la reunión en casa de T. Henry era una especie de funcionamiento clandestino del grupo Oxford. Es cierto, respondió Bill. Algunos de los oxfordianos criticaron mucho a los Williams por tener allí a todos aquellos alcohólicos.